O bien la patria es una recopilación de los 4 ingredientes anteriores, es un resumen de los 4 ingredientes, o se refiere al lugar, en sentido estricto, al espacio geográfico donde tiene lugar esta discusión. Por lo tanto, originariamente el republicanismo era, iba a decir, nacionalista o particularista, no era cosmopolita. Roma era una república entre varias, y por lo tanto se oponía a un régimen imperial, diríamos hoy, pero irónicamente Roma es una república que empieza a invadir otras repúblicas, e irónicamente Roma se transforma en un imperio. Todos los caminos conducen a Roma, porque esta república particular que era Roma trata de dominar el mundo. Una república que gira alrededor de la libertad como no dominación, termina tratando de dominar. Bien, esto no sé si es un accidente, es una casualidad, es algo que ya está en la idea de no dominación o de república. Digo esto porque pasó varias veces, le pasó a Roma, le pasó a la Iglesia Católica, le pasó a la Revolución Francesa. Creo que estamos pensando en lo mismo. Una vez que se transforma en república, primero empieza a defenderse de sus enemigos y luego empieza a invadir Francia a otras repúblicas, a tal punto que cuando ya estaba bajo el dominio de Napoleón, sus enemigos no veían un imperio, sino a la República de Francia, o la República Francesa, firmado Napoleón emperador. Bien, esto es una receta mínima, una descripción muy breve, que ayuda a entender qué es una república al menos clásica. La república liberal, ¿qué tiene de republicanismo? Bueno, iba a decir que esta receta clásica no parece tan diferente, es más, parece demasiado genérica a tal punto que toda teoría política tiende a defender la libertad, a hablar de la virtud, del debate, de la ley, de la patria. Si la comparamos con el liberalismo, una manera estándar de entender al liberalismo primero sostiene que los liberales no creen en la virtud debido a que suelen ser relativistas en términos éticos o morales, y además no están dispuestos a imponer un plan de vida, mientras que para la República Clásica la idea de autoridad personal, familiar, era imprescindible. Coriolano no destruye a Roma porque como en una película de Woody Allen, la madre lo para. Era tal la influencia, la autoridad de su propia madre, que impide que Coriolano destruya Roma. Si los liberales realmente creen que es imposible imponer un plan de vida, bueno, tampoco van a estar a favor de la educación obligatoria. Me parece que los liberales en todo caso no quieren imponer a personas adultas, mayores de edad, que hayan cumplido con ciertos requisitos un plan de vida, pero hasta los liberales tienen que tener un plan, los liberales tienen que tener un Estado. El liberalismo es una forma política, con lo cual la gran diferencia que yo notaría hoy o ahora entre el liberalismo moderno y el republicanismo clásico es en la idea de libertad. Para el republicanismo, la libertad consiste en la no dominación, mientras que los liberales se conforman con que no seamos interferidos, entienden a la libertad en términos negativos. Alguien es libre si nadie interfiere en su vida. Y voy a dar otro ejemplo que quizás quede más claro. En el caso del derecho penal, un republicano puede decir que alguien está preso y sin embargo es libre, tal como cuenta Rousseau, que figuraba en la fachada de la cárcel de Génova, cuyo título era, o lo que aparecía en ese frontispicio era Libertas, libertad. Hoy parecería una broma que alguien pusiera como adelante de una cárcel la expresión libertad. Se parece más a Auschwitz que a otra cosa. Bueno, para un liberal, la cárcel es una pena privativa de libertad, precisamente, por lo tanto consiste en la falta de libertad. Y creo que en esto el liberalismo lleva las de ganar, en la de insistir en la idea de libertad en términos negativos. Te hago una pregunta. Quiero volver un poquito para atrás. El liberalismo, y teóricamente también
la república liberal, y teóricamente también un sistema como el nuestro, vos dijiste que prescinde de la virtud cívica, en principio, y así está en los libros, porque esto es de libro, no es que lo decís vos porque se te ocurre, así está escrito en los libros, prescinde de la virtud cívica del ciudadano, porque tiene a las instituciones y tiene a la ley, tiene las instituciones, que son las que, las que deberían en definitiva hacer las que ocuparían ese espacio, y la ciudad cumpliendo con las normas y respetando las instituciones. De esta forma, no le importaría al sistema político que el ciudadano tenga que cumplir, que sea virtuoso, porque tiene ese andamiaje en el medio que actuaría como una especie de mediador. Y por eso entonces el ciudadano no necesitaría ser virtuoso. Ahora, esto es tan así porque en realidad lo que nosotros vemos es que, y lo que estamos diciendo es que si el sistema político es la ciudadanía, y si la democracia y la república son los ciudadanos, si vos no tenés una cierta, por más que vos tengas leyes, si los 53 millones de argentinos nos decidimos un día a no cumplir las normas, no digo que los 53 millones de argentinos no cumplamos las normas, pero tenemos un gran porcentaje que no cumplimos las normas, el sistema político directamente no funcionaría porque el sistema judicial no alcanzaría, no dan los números para que el sistema judicial, los jueces o los fiscales, cumplan con su cuota de justicia, hagan y den a cada uno lo que corresponde, porque no está preparado el sistema jurídico para que nosotros, los ciudadanos, le demos tanta cantidad de materia prima podrida, digamos, no cumpliendo con las normas. Entonces, ¿cómo puede funcionar en un país con tal grado de anomia, en una democracia, una república liberal, que prescinde de la virtud cívica, como dicen los libros, donde la ciudadanía no cumple las normas? ¿Cómo hacemos para funcionar? Bueno, Tocqueville dice exactamente lo mismo, ¿no? Es imposible que quizás era consciente del énfasis liberal en las leyes y las constituciones, pero él con mucha razón dice, las leyes, las constituciones, las instituciones no se aplican solas, así que terminan dependiendo de la virtud. Es absurdo pensar un sistema que no requiere de virtud, porque las instituciones también son ocupadas, puestas en marcha por ciudadanos o por seres humanos en general. Con lo cual, si algún liberal realmente cree, está bien, Kant decía que teníamos que pensar en las instituciones de tal modo que estuvieran preparadas para gobernar un pueblo de demonios. Pero al menos aquellos que terminan participando en las instituciones, los que son funcionarios, los que son elegidos, bueno, supongo que él suponía a su vez que estos no eran demonios, sino que eran personas lo suficientemente capacitadas o virtuosas, probablemente kantianos, y que iban a estar a cargo de estas instituciones. Con lo cual, esta idea de que la virtud puede haber una teoría política que sea enemiga de la virtud, francamente es un disparate. Esto es algo que puede estar asociada a cierta preocupación, no sé, por el así llamado perfeccionismo, pero el punto es, no existen teorías políticas neutras o puramente descriptivas. Toda teoría política es una toma de posición frente al mundo. Yo quiero que las cosas sean así o que no sean de este modo. Por acción o por omisión, creo que el mundo siga o cambie. Con lo cual, estoy afirmando un valor, con lo cual no estoy siendo neutral. Y me parece que es una exageración, aunque está en los libros, como decís vos, se suele enseñar, se suele repetir, y quizás haya liberales que digan eso,
Me parece que es un error, los grandes liberales como Tocqueville no creían eso, y si fuera cierto, bueno, es una teoría, un discurso condenado al fracaso, claramente. Queremos jueces liberales, entonces esperamos que los jueces se comporten de cierto modo. Queremos presidentes liberales, legisladores. El liberalismo es una ideología, es una manera de ver el mundo. Por increíble que parezca hoy, tuvo su momento de esplendor. Había gente que daba la vida por el liberalismo. Hoy que parece ser un discurso con defectos de motivación, que no tiene simbología, que no calienta ni un preso, como decía Jorge Corona. Bueno, ojo que el siglo XIX, el siglo XVIII hizo revoluciones el liberalismo. Así que no es un discurso puramente teórico, no es una cuestión meramente académica. Puede serlo, como le puede pasar de hecho a cualquier teoría política. Pero creer que el liberalismo debe ser neutral, eso ya también es una posición y estamos entonces defendiendo la neutralidad. Bueno, ningún orden político puede ser neutral frente a su propia conservación. Entonces no es un orden político. Todo aquel que sanciona una constitución la quiere proteger, todo aquel que sanciona una ley, en fin, la quiere sancionar, va a castigar su incumplimiento en el caso de que sea una ley penal. No sé de dónde viene esta leyenda o esta manera que, insisto, no le hace justicia a la historia del liberalismo y además que no tiene sentido como teoría política. Y si los liberales se creyeran, no digo que lo hagan, pero se creyeran superiores por ser neutrales, no podrían defender su posición, no podrían defenderse en un debate que a su vez es una caricatura que se suele hacer del liberalismo. Un verdadero liberal, creo que Robert Frost, perdón, decía eso, un liberal es aquel que no puede defender su propia posición en un debate. Bueno, es una manera elegante de decir que los liberales son abiertos, dispuestos a la discusión, creen en los derechos individuales, la libertad de expresión, pero precisamente porque creen en eso, no van a dejarles las puertas abiertas a, como se suele decir con cierta razón, los nazis, como pasó en Weimar. Se suele acusar a la República de Weimar de que no tenía herramientas. No, tenía herramientas, el problema es que los jueces no las usaron, los legisladores no las usaron. El propio Carl Schmitt advirtió a mediados del 32, ojo con el Partido Nacional Socialista, que si llega a ganar las elecciones, va a cerrar la puerta detrás de sí mismo. Entonces, mucho cuidado, a unos liberales le tienen miedo a la virtud y le tienen miedo a los valores e incluso no quieren hablar, por ejemplo, de enemistad. Bueno, la República de Weimar tuvo enemigos y los enemigos se quedaron con esa república. Por supuesto hay que tener mucho cuidado y no confundir al nacionalsocialismo con los que no piensan como nosotros, lo cual es tentador, pero claramente es un disparate. Pero me parece tan absurdo sostener que en política no hay enemigos. Por supuesto que hay enemigos. Trump es un enemigo del liberalismo. Putin es un enemigo del liberalismo. Hay un viejo refrán yiddish que dice, rabino, cuidador de baño, todo el mundo tiene enemigos. No sé por qué los cuidadores de baño tenían, quizás porque en el siglo XIX eran los que decidían quién entraba al baño. Que los rabinos tengan enemigos es más comprensible, pero el punto es, todo orden político tiene enemigos. ¿Vos considerás que en nuestra Constitución los valores que están en nuestra Constitución, valores republicanos, tienen algo de republicanismo? ¿O están vinculados tienen algo de valores liberales, tienen algo de republicanismo? ¿O pueden tener alguna vinculación con el republicanismo o no? ¿O pueden ser interpretados? Vos decís con el republicanismo clásico. Clásico. Bueno, nuestra Constitución es parte de lo que habría que llamar el republicanismo liberal, que comparado con el republicanismo clásico, eso es liberalismo. De entrada es una constitución presidencialista y el presidencialismo, o si quieren, el presidente, es un monarca elegido. Los Estados Unidos crean el presidencialismo no tanto porque hubieran querido o se independizaron de la corona inglesa,
sino que el problema lo tenían con el parlamento inglés, a tal punto que se inventan una especie de monarca elegido. Ese es el presidente de los Estados Unidos. Es un gobierno bastante personalista, sobre todo para alguien que se considera republicano. Y por supuesto que se suele hablar del presidencialismo como una forma de república, lo cual no está mal. Estaría mal si nos atuviéramos a la idea clásica romana, que era incompatible incluso con el gobierno presidencial, con cualquier gobierno personalista, de una sola persona. Bueno, por otro lado, la virtud cívica no es tan popular modernamente porque, dado que los desacuerdos ideológicos que son característicos de la modernidad, no parecía ser muy sensato insistir en que la gente actuara por principios según sus propias ideas, sino que era preferible hacer hincapié en las instituciones y que los valores fueran secundarios, lo cual está bien, estoy totalmente de acuerdo. Solo que esa manera de entender la política, de que los valores deben ser supeditados a las reglas o las instituciones, también es un valor, también es un principio, lo cual no debería sorprender porque es una toma de posición. ¿Qué hacemos para cambiar el mundo? ¿Qué hacemos para mantenerlo tal como está? Entonces, mi respuesta es que la Constitución argentina es básicamente liberal, con la incorporación de los tratados de derechos humanos o la incorporación del discurso, no sé cómo llamarlo, más humanista. No deja de ser, sería, si quieren, quizás más progresista, pero no se transforma en republicana en términos clásicos. De hecho, no habla de la libertad como no dominación, habla de la libertad en general. No sé, una discusión interesante sería a qué libertad se refieren, a la Constitución, ¿no? A la negativa, como falta de interferencia, a la positiva como autogobierno, a la libertad republicana como no dominación. Bueno, estas son discusiones que le interesan a los que se dedican a la teoría política, que es un negocio aparte. La Constitución no tiene por qué hacer esta clase de distinciones. Pero una vez que los jueces empiezan a aplicar la Constitución, puede surgir esta discusión, y como suele pasar con casi todos los valores más importantes, la igualdad, incluso la idea de república, puede haber un desacuerdo sustantivo sobre cuál es la mejor concepción del concepto en cuestión. Yo tengo respecto de esto, yo tengo una particular opinión, que vos en algún lugar de tu libro, Razones Públicas, das una idea de que, como una especie de looping, si nosotros empezamos a pensar que atrás de las instituciones están conformadas en definitiva por personas, que a su vez tienen valores, y que entonces siempre tiene que haber, vos siempre volvés a llegar en definitiva a personas que tienen que actuar de una determinada forma, y que al afianzar en definitiva, cuando la Constitución habla de afianzar la justicia, en definitiva, ¿quiénes son los que tienen que afianzar la justicia? ¿A quién llama a afianzar la justicia como valor? ¿A las instituciones que la Constitución misma establece, o llama a las personas que van a habitar el suelo argentino? ¿Quiénes son los que tienen que afianzar la justicia? Las instituciones, por otro lado, están conformadas por personas. Entonces hay una especie, siempre estamos llegando a afinar a alguien que tiene que ser justo en sus acciones cotidianas, e incluso para después ejercer la acción que tienen que ejercer como ciudadanos para conformar, para actuar como funcionario público. Entonces siempre hay una especie como de looping ahí, donde no sabemos cuál es el principio y cuál es el fin, incluso para ejercer el acto. O sea que está medio complicado ahí el tema, que da lugar a que podamos interpretar nosotros, esto es lo que yo entiendo, y que al fin y al cabo este es un problema para mí de que no está desarrollado, y por supuesto no está desarrollado una teoría funcional de la ciudadanía, sobre la función del ciudadano como una parte del sistema político. Así como vos decís que es la ciudadanía
la ciudadanía es el sistema político, yo lo que entiendo es que esa función ciudadana no está ni siquiera, no está ni analizada ni estudiada, y por supuesto mucho menos puede ser tomada por el sistema judicial, y mucho menos lo conocen los propios ciudadanos. Cuáles son efectivamente su función, el rol que tienen que ejercer. De hecho, si vos ves las leyes, hay una confusión entre lo que es incluso el término, la terminología, el término de ciudadano en cuanto a los ámbitos en los cuales se utiliza el término, el ámbito político, el ámbito jurídico y el ámbito sociológico, donde en definitiva todo queda cooptado por una terminología más sociológica, la de Marshall, que se utiliza en casi todos lados. Pero si vos vas a la ley de nacionalidad y ciudadanía, hasta vos podés perder la ciudadanía por no votar 2 o 3 veces, y la gente ni lo sabe que vos podés perder la ciudadanía por eso, que es un tema jurídico. O sea, tenemos una falencia terrible en cuanto a esto, porque ni siquiera lo tenemos desarrollado, y además esto es una falencia en cuanto al tema educativo, y si lo tuviéramos desarrollado, yo hasta creo que veríamos que ciertos valores que no están solamente indicados en la Constitución, sino además en las propias leyes de educación, que hablan cómo vos tenés que educar en ciudadanía. Vos tenés leyes, la Ley Nacional de Educación establece que vos tenés que educar en ciudadanía en base a ciertos valores, tenés que educar ciudadanos, y vos después, en base a eso, tenés descolgado en las provincias, que son las que ejercen el poder de educación, leyes provinciales que toman constituciones y leyes que abrevan de estas cosas, y que al final llegás a currículas que, en definitiva, terminan pasando lo que está sucediendo hoy, que adoctrinan en base a valores que son, si vos lo ves, para mí que son inconstitucionales. Pero como no hay desarrollado, en definitiva, no está ni teorizado ni profundizado esto, ni por la doctrina, hay una falencia terrible en cuanto a educación en ciudadanía, porque para mí no está teorizado esto. Entonces, y para mí para mí existe una ética cívica constitucional, porque no está ni analizado esto. En otros lugares sí existe, y vos tenés una ciudadanía que resiste mucho más a estos embates de cualquier otra cosa, y un sistema judicial que también te resiste porque tiene más elementos con qué hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que pienso que existen más elementos republicanos o republicanos dentro de lo que significa este liberalismo, quizá más, como vos decís, un republicanismo más liberal, ¿no? Y que nos falta para hacerlo. Eso es un poco lo que a mí me parece, y yo por eso entiendo que da para mucho más esto todavía, y que la pobreza parte de nosotros, incluso de lo teórico nos está faltando, seguir con esto. Esto es un poco lo que te quería agregar. No sé qué opinás de esto. Sí, la idea de ciudadanía es clave, porque en cierto sentido resume toda la idea de la república. Los ciudadanos son los virtuosos, son los que se preocupan por la no dominación, son los que participan, los que hacen las leyes, los que conforman la patria, con lo cual, si no tenemos ciudadanos preparados, si no tenemos una cultura a su vez que eduque a estos ciudadanos, la república es imposible. Y no estoy hablando, perdón, no estoy hablando de la virtud, no estoy hablando de la virtud ciudadana, de la virtud como el republicanismo clásico, no estoy hablando ni de Robespierre, ni nada, estoy hablando de ética cívica de mínimos. Hay un concepto de ética cívica de mínimos que ni siquiera es una ética de máximo, ¿entendés? Que sería, viste, ya un adoctrinamiento, pero una ética cívica de mínimos. Es que esa es una de las cuadraturas del círculo. Tito Livio cuenta que cuando nace la República, Junio Bruto, el primer Bruto, el familiar de quien terminará siendo, bueno, el otro Bruto, el Bruto II, como se suele llamar, el que mata a César, pero el primer Bruto, Junio Bruto, dice Tito Livio, actuó justo a tiempo, porque si hubiera expulsado a los reyes un poco antes, la República hubiera sido prematura, porque no estaba preparada, no tenía virtud suficiente como para precisamente poner en marcha este proyecto, este programa, que es muy demandante.
Ya deshacerse de los reyes, para esta república que por supuesto era muy exclusiva, aristocrática, no sé cómo llamarla, era todo un problema. Dejar de depender de un grupo pequeño de personas que toman decisiones puede ser bastante difícil. El problema es, por otro lado, si es que hace falta ya la cultura para tener una república, requiere una cultura republicana anterior y las culturas a su vez provienen de las repúblicas, bueno, ¿cómo se sale del círculo? Esto se puede apreciar, cualquiera que haya leído el contrato social de Rousseau se hace la misma pregunta y alguien puede decir, bueno, cualquiera que piense una revolución se hace la misma pregunta. Sobre todo, bueno, las revoluciones modernas terminaron decidiendo que no hace falta la preparación, yo hago la revolución para cambiar el mundo, entonces no voy a esperar que sea una ocasión propicia, o esa ocasión es mínima, tener la oportunidad de llegar al poder, pero después, y en eso consiste una revolución moderna, hay que cambiar completamente todo. Todo lo que ha pasado hasta ahora está mal. Hay que eliminar el pasado y borrar todo, empezar de cero, lo cual ya tiene también, si era bastante dificultoso poner en marcha una república clásica, esta idea de deshacerse completamente del pasado supone una secularización de la providencia. Yo voy a borrar con el pasado, voy a cambiar completamente todo y voy a politizar todo y el Estado se va a hacer cargo de toda la sociedad porque yo ya sé que en el futuro me espera la salvación. Esto era comprensible en la concepción cristiana o religiosa, pero ¿de dónde sacan los revolucionarios que su revolución, a menos que sea una forma secularizada de religión, cómo saben que ellos están tomando el camino que los conduce, bueno, indefectiblemente hacia el bien? Muy probablemente no lo sepan y se tiran a la pileta igual. Se sigue entonces de este círculo que no pueden... ¿Qué hacer? Bueno, hay gente que participa igual, que se preocupa, como vos, que se interesa por el republicanismo clásico y no se queda de brazos cruzados y sigue tratando de incentivar y estimular la discusión. Esto es típico de los republicanos. Yo no voy ni siquiera a las reuniones de consorcio. Pero por eso una república no puede depender de gente como yo. La república necesita de agentes virtuosos que no están dispuestos a vivir según el capricho de otros, ni siquiera cuando los otros, suele ser un líder, les da lo que le pide. Y eso es clave. Los republicanos se enorgullecen de que cualquier ciudadano es mucho más libre incluso que los súbditos ricos de los grandes imperios. Hoy leía, por ejemplo, que Quentin Skinner, este famoso historiador, gracias a quien le debemos el renacimiento del republicanismo como teoría política, es un historiador que se dedicó a estudiar a Hobbes y al estudiar a Hobbes recuperó el discurso clásico republicano al que se oponía Hobbes. Y que ustedes dirán, bueno, pero en realidad no es que le interesaba Hobbes. Quentin Skinner es un republicano y ese es el punto. Por eso se negó 2 veces a ser nombrado caballero por la reina. No una vez, sino 2 veces. Tanto creen en la libertad como en no dominación que ni siquiera está dispuesto a aceptar esta designación que proviene de la reina, bueno, que provenía de la reina de Inglaterra, una de las monarquías más liberales que debe haber habido. Un imperio con toda su historia colonial, pero como régimen político, a pesar de que la corona o el rey de Inglaterra es el jefe de la iglesia anglicana, eso tiene una religión de Estado, a pesar de eso son los regímenes con mayor libertad de culto, de expresión que debe haber en el mundo. Pero bueno, un republicano precisamente no puede aceptar ni siquiera el gobierno de la mejor de las personas, porque precisamente se trata del gobierno de esta persona inmaculada, 0 kilómetros, joya, nunca taxi, pero que sigue siendo una persona. Y eso para un republicano es inaceptable, incluso en un régimen presidencialista. Y por eso es tan demandante. En esto que estábamos hablando antes, para todos, ahí estábamos haciendo, antes estaba haciendo referencia un poco y vuelvo para atrás, a una clásica diferencia entre lo que significa la libertad negativa
también quiero que vuelvas a hacer referencia a la diferencia entre la libertad negativa, la libertad positiva y la libertad republicana. Son tres conceptos también que en teoría política diferencian a tres modelos distintos, ¿no? ¿Por qué no rápidamente haces un poquito volvés a hacer hincapié en eso, Andrés? Sí, hasta fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, se suponía que solo existían dos concepciones de libertad, y esto se debía a esta famosa charla inaugural que dio Isaiah Berlin en Oxford cuando asumió la cátedra de teoría política. Por un lado, la libertad negativa o moderna, según la cual la gente lo único que pide es no ser interferida, no importa por quién, no importa cómo, uno es libre, sí puede hacer lo que quiere. Y la otra, la concepción positiva, clásica, pero que reaparece en momentos revolucionarios, modernamente, según la cual yo puedo ser libre a pesar de vivir interferido, debido a que yo me gobierno a mí mismo. Eso puedo hacer porque lo hago yo directamente, o lo hacen aquellos que me representan. Puede ser un partido, puede ser una clase, puede ser un líder. Con lo cual, la idea de libertad positiva no suele ser bien, no tenía buena prensa entre los liberales, sobre todo de parte de Isaiah Berlin, porque creía que era políticamente peligrosa, dado que depende de la representación. Yo puedo ser libre a pesar de que me fuerzan a hacer aquello que no quiero hacer, pero como el que me está forzando me representa, soy yo en cierto sentido, mi líder es parte de mí mismo. Bueno, esto es políticamente peligroso. La otra concepción, la negativa, que define la libertad en términos de falta de interferencia, bueno, quizás no sea tan atractiva, pero es muy clara. No hay dudas de quién está libre. El que está dentro de una prisión no es libre, el que está fuera sí. De ahí que los liberales tiendan a defender la concepción negativa. La negativa es neutral, es fáctica, alguien está dentro o afuera de la cárcel, no importa por qué. La libertad positiva es normativa, para saber si alguien es libre. En el fondo, se trata de saber si está obedeciendo a su propio capricho o a la razón o a un líder. En el medio aparece la libertad republicana, que es una mezcla de la libertad negativa, ya que es definida como la falta de algo, pero aquello que le falta precisamente es la dominación, que es una noción normativa a su vez. Alguien es dominado si es interferido arbitrariamente. Si la interferencia está justificada, entonces no es dominación. Con lo cual la libertad republicana se acerca bastante a la libertad positiva. La diferencia es que según la libertad positiva yo soy libre si me gobierna la razón, y a su vez la razón puede estar encarnada en el partido, o la clase, o no sé quién. La libertad republicana es normativa, pero es mucho menos exigente. Soy libre si no dependo de otra persona, con lo cual no me asegura que yo viva una vida razonable. De lo único que se asegura es que yo no viva una vida dependiente. Por lo cual parece quedarse en el medio. No es tan descriptiva como la negativa, ya que pide no dominación, y tampoco es tan exigente como la normativa, ya que no asegura autogobierno, gobierno de quien soy yo, en el fondo, si me entendiera o conociera bien, sino que es suficiente con que yo no dependa del capricho de otra persona. Se la ha usado, por ejemplo, en la discusión sobre el feminismo. Una mujer puede tener un amo gentil y que satisface todo lo que le pide, pero precisamente, ¿quién quiere poder realizar acciones o que su libertad dependa de la concesión de una persona? Se supone que somos todos iguales con independencia del capricho, del arbitrio o de la buena voluntad de la gente. Y la mejor manera de asegurar esa igualdad, ese reconocimiento, es que sean las instituciones y las leyes las que constituyen nuestra libertad. Lo mismo pasa con un esclavo que tuviera un amo gentil y le diera las llaves del auto, la cuenta, la clave del e-banking y la clave de Netflix. Yo en realidad sería bastante feliz si tuviera un amo de esa clase.
Sin embargo, la gente no quiere depender del capricho de nadie y quiere que se le aseguren sus derechos individuales, su libertad, su autonomía, sin depender de alguien, sin tener que pedirle nada a nadie. Pero la única alternativa de no tener que pedirle algo a una persona es que exista un sistema institucional que precisamente proteja nuestra libertad, que proteja entonces la falta de dominación. Mucha gente prefiere ser esclavos ricos, gente que depende del capricho de una persona, pero a cambio de eso hace lo que quiere, tiene mucho dinero en el banco. Bueno, para un republicano no se puede comparar el valor de la libertad como no dominación, de no depender, de no tener un dueño con los bienes materiales de la vida, con satisfacer nuestros deseos, que además pueden depender de razones bastante insensatas. Bien, el republicanismo hace hincapié en la libertad como no dominación, que además tiene esta ventaja: no es tan descriptiva como la negativa y no es tan exigente como, o tan normativa si quieren, como en la libertad positiva, con lo cual da la impresión de que es una libertad pensada para superar el debate entre libertad negativa y positiva, pero Quentin Skinner recupera la libertad republicana debido a que critica la posición de Berlin. Y el punto de Skinner no es que yo vengo a inventar una tercera posición, sino que la dicotomía de Berlin entre libertad negativa y libertad positiva vino a tapar una discusión, una posición que tenía siglos de historia. Fue al revés, fue Berlin el que nos hizo olvidar de que existía el republicanismo. Y hoy ya existe el republicanismo como una posición que se puede conseguir en cualquier restaurante, en cualquier menú, y mucha gente se ha olvidado de esta arqueología. Cuando a uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve la historia de las ideas? Bueno, Quentin Skinner es un buen ejemplo para revivir un discurso que había sido olvidado y que hoy parece tan imprescindible como el aire. Bueno, y en esto quiero volver, quiero hacer hincapié en esto porque la libertad negativa es la propia del liberalismo, ¿no? Y entonces, muchas veces se dice, el bando contrario dice, acá el mercado marcando todo es lo que el clásico liberal, o ya el liberalismo directamente no existe más, el liberalismo clásico no existe más, es todo neoliberalismo, donde es el mercado el que fija las pautas para todo, hasta la vida personal de todas las personas, y entonces uno, en un sistema político liberal / neoliberal, ya el ciudadano ya no es más ciudadano, sino es prácticamente una especie de cliente o de individuo apolítico que se queda en su casa preocupándose de sus propios problemas, atendiendo sus propias cuestiones, mientras una burocracia se va a ocupar de todas las demás cuestiones y es un poco... y se va a sentir libre sin perjuicio de que este otro marcador es el que le va a proveer de todas estas cuestiones. Y lo único que le preocupa es que nadie se entrometa en su vida, mientras que el otro esquema, el otro extremismo, digamos, el otro extremo que sería ahora, vamos acá, lo que sucede acá, vamos a Latinoamérica, el sistema, la democracia, si es que lo podemos llamar así, nacional y popular, le asegura o le proveería una libertad positiva, porque es que la libertad no la libertad de otros, sino la libertad para conseguir esto, la libertad, soy libre para obtener más y más y más derechos, para transformar mis necesidades en derechos. Esto es lo que le aseguraría este otro sistema político, ¿no? Mientras tanto que, como decía Andrés, teóricamente el republicanismo que fue rescatado como una tercera posición por estos autores, estos historiadores que hicieron arqueología,
no hicieron, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamás vos, Andrés, a los otros, ¿no? Los que hacen arqueología. Profanación de tumbas. Bueno, entonces está bueno eso, ¿no? Está bueno. No tenemos tiempo, pero bueno, él los había unos que son arqueólogos y son profanadores de tumbas, según que utilicen las ideas originales como, bueno, no sé, explícalo. Explícalo, Andrés, está bueno. El arqueólogo es aquel que recupera un objeto, lo encuentra bajo tierra, lo limpia, lo restaura y lo trata de entender en su contexto originario. Si yo quiero entender qué es aquello que acabo de encontrar en esta tumba, me pregunto de qué cultura viene, qué uso se le daba, etcétera, etcétera. Pero ahí el que manda es el pasado. El profanador de tumbas, al revés, toma un objeto y le da un uso completamente diferente. Se supone que un historiador de las ideas es más parecido a un arqueólogo que recupera una ideología, una teoría, un concepto, y no tanto a un profanador. Los profanadores vienen a ser los que hacen teoría contemporánea y aplican conceptos sin conocer su historia, o a propósito le dan un uso completamente diferente. Y si todo sale bien, como suele pasar, dramáticamente la razón está en el medio. No se trata de hacer pura arqueología, en cuyo caso solo le interesaría la historia de las ideas a los que tienen museos o trabajan en un museo. Tampoco se trata de profanar tumbas, sino de, en todo caso, saber qué profanar. Quizás a veces recuperamos algo y le damos un uso distinto que pasa todos los días con los conceptos, yo diría con todos los conceptos. Pero el punto es ser conscientes de esta distinción. Entonces, un poco la idea y un poco el objetivo de esta charla era, y yendo así para terminar, es tratar de ver si podemos, y yo creo que es totalmente factible, más allá de que todos somos naturalmente, sobre todo los que analizamos estos temas, somos naturalmente pesimistas, pero por profesión y sobre un poco, somos pesimistas, pero naturalmente, pero somos también optimistas, y yo creo que y yo también lo creo, de Andrés, también creo que Andrés es optimista, a pesar de que él diga lo contrario. Creo que podemos nosotros rescatar y podemos pensar en un intermedio, un republicanismo quizá más tendiendo a un liberalismo, o sea, un republicanismo de base liberal, que rescate alguna de esta tradición, no por supuesto con el andamiaje tan demandante que tenía originalmente, pero pensando en la Argentina y en la Latinoamérica de hoy que nosotros tenemos, yo creo que sería una alternativa posible para poder salir de arriba y construir incluso también alternativas políticas nuevas y diferentes, pensando en aquellos elementos que originalmente hizo referencia Andrés, hablando de la virtud, de la virtud cívica, de la ley, bueno, todas esas cosas que hizo referencia Andrés, del patriotismo, pero bien, hablando, no el chauvinismo, bueno, todas esas cosas que él hizo, que no son otras cosas que en definitiva tomar ciertos puntos que están hasta enumerados en nuestra propia Constitución, darles ese contenido, que es lo que en definitiva quizá vemos que otros sistemas políticos y otras tendencias políticas que para nosotros no son, no son democráticas, les dan un contenido, les dan contenido, porque lo que hace el liberalismo, creo, aquí es ni siquiera darles el contenido, directamente no darles, le quita apoliticidad al sistema político, que es imposible no darle un sentido político a esto, al sistema político, no darle a la ciudadanía la posibilidad de expresarse, de darle la participación que requiere, pensando en el término de libertades, como dijo Andrés, la posibilidad de expresarse, de dialogar, de deliberar, porque de debatir, que forma parte también, como bien decía Andrés, el debate forma parte también de las ideas republicanas. La democracia republicana no significa ni acallar, por supuesto, la pluralidad de voces,
como nos dicen que el liberalismo hace, que el diálogo liberal es acallar la pluralidad de voces. Entonces, que es posible una alternativa diferente, es posible un republicanismo más moderno, ¿no? Y acá hay una pregunta: ¿cómo se pueden militar las ideas republicanas en una sociedad contemporánea? Bueno, primero habría que definir, alguien debería tomar a lo mejor esto, traducirlo primero en ideas, quizá teorizarlo, hacer una narrativa, ver cuáles son los componentes para poderlo llevarlo a un, bueno, llevarlo a un partido político para que él lo pueda militar, porque mientras tanto, si no, es lo que tenemos ahora. La gente sale a la calle con carteles que dicen justicia. ¿Qué justicia? Libertad. ¿Cuál libertad? La libertad negativa de los liberales, la libertad positiva al extremo del nacional popular, la libertad republicana. La gente no tiene ni idea. Vamos por la república. ¿Por cuál república? La república clásica, la república... ¿Cuál? O sea, ni la gente, ni los políticos, nadie hace ningún esfuerzo, ni las clases dirigentes, ni siquiera Andrés. Yo creo que por parte de la academia tampoco hay mucho interés por clarificar ni por explicarle. Yo no veo en esto que haya ni mucho compromiso político como sociedad para dar un pasito un poco más allá. Entonces, bueno, yo con esto termino y lo dejo a Andrés para que haga su... si hay alguna pregunta más me la ponen en el chat, y si no, lo dejo a Andrés para que haga su cierre. Iba a Dale. agregar que no fui del todo justo con el liberalismo cuando se hace tanto hincapié en que los liberales tienen esta concepción negativa de libertad, lo cual es cierto. Habría que tener en cuenta a su vez que los liberales no creen que lo único que importa es la libertad, sino que lo que piden es, si vamos a hablar de libertad, hay que entenderla en términos negativos. Después hay otros valores, la igualdad, la felicidad. Y lo que pide, como famosamente decía Berlin, es, dado que la libertad consiste en la falta de interferencia, la libertad no es la igualdad, no es la felicidad, no es una vida plena, no es dormir de noche, sino que es eso, la falta de interferencia. Si vamos a hacer sacrificios de libertad para lograr otros objetivos, entonces que quede claro, eso va a evitar confusiones y va a ser políticamente menos peligroso. Pero no llamemos libertad a la falta de libertad. Esto es, a las restricciones que vamos a hacer a la libertad en aras de otros valores. No, los liberales no creen entonces que la libertad como falta de interferencia sea sagrada y que jamás puede ser afectada por otros valores, sino lo que piden los liberales es llamemos a las cosas por su nombre. Al menos estos liberales como Isaías Berlin, Raymond Aron. Aron decía que era de izquierda en justicia distributiva, un keynesiano, era de derecha en relaciones internacionales respecto a la política de Francia, respecto a la Unión Soviética, con lo cual ni siquiera a veces suele pasarle a los liberales que se ven en el medio entre posiciones extremas, precisamente por su posición moderada frente a las alternativas de extrema izquierda o extrema derecha. Y por otro lado, si bien la libertad es una idea negativa, entendida como la falta de interferencia, los liberales, al defender esa clase de libertad, por descriptiva que sea, toman posición. A lo que voy es, la libertad como falta de interferencia no puede funcionar sola, sino que empieza a correr a partir de un momento cero. Ponemos el kilómetro en cero, ponemos el reloj en cero y decimos, a partir de ahora no vamos a interferir en la vida de la gente. Pero eso consagra cierto statu quo. Y hay gente a la que quizás no le convenga este kilómetro en cero, sino que tal vez prefieran, mira, ¿por qué no empiezan mañana? Yo arreglo con mis vecinos algunos problemas que tengo, que es la crítica que hace Rousseau en el segundo discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, o que se le suele llamar como segundo discurso. A veces la conformación de un contrato social de un Estado es contraproducente porque mientras que en el estado de naturaleza las cosas se las llaman por su nombre,
todo el mundo tiene derecho a todo y hace lo que quiere, una vez que se establece un Estado, se instituye un Estado, a partir de ese momento esos derechos cobran nuevo valor, tienen una vigencia diferente. Es inaceptable tocar el estado de cosas. Con lo cual, los que defendemos incluso la libertad negativa, tenemos que ser conscientes de que eso se debe primero a una toma de posición y segundo, que la libertad negativa como falta de interferencia supone que el estado de cosas actuales está relativamente bien y no tiene sentido cambiar todo solo porque podemos estar un poco mejor. Por supuesto, no se trata de inmovilizar nada, nada es sagrado. Para eso está la democracia, las leyes, votamos. Bueno, no sé, quizás yo a veces sí sea un conservador, un lefebrista, pero ni siquiera yo, porque el problema que tenemos en Argentina es que no hay muchas cosas que conservar, francamente. Sí es cierto que podemos estar mucho peor, pero ¿cuántas veces nos dijimos, bueno, ahora sí, ya tocamos fondo? Y viene el día siguiente y dice, che, ¿te acordás cuando nos quejábamos, no sé de qué cosa? Ya ni nos acordamos de lo que pasó ayer. Con lo cual, es cierto que siempre podemos estar peor, y el propio conservadurismo es una ideología que quiere conservar aquello que tiene valor. Gerald Cohen, al final de su vida, escribió un trabajo diciendo por qué es conservador. El propio creador, o uno de los creadores del marxismo analítico, se entendía como conservador. Benjamin Constant también era conservador, y decían exactamente lo mismo. Constant y Cohen querían conservar lo que tenía valor, pero para ellos la injusticia precisamente no tenía valor. Lo que pasa es que hoy es imposible decir que uno es conservador, preferible decir que uno es un nazi, fascista, pero lo peor que puede ser una persona, hoy todo el mundo está a favor de la revolución y ser conservador, eso es imperdonable. Cuando el conservadurismo también es un programa normativo defendido por Constant y por Gerald Cohen, que consiste en defender aquello que tiene valor. Y si no hay todavía valor, bueno, va a haber que crearlo. Ok, bueno, eso es una posición, una buena posición. Pero tenemos que ver el ascensor. Que tenemos que ver qué pasa en el ascensor. Andrés, Hay gente en el ascensor. tenemos que asomarnos a ver qué pasa en el ascensor. Están atrapados en el ascensor. Por las dudas, porque hablamos con Andrés, que decíamos que en una república, hablábamos por teléfono, en una república las instituciones son como en un edificio de propiedad horizontal, las partes comunes del edificio son a lo que son a un departamento, o sea que un departamento, no es que es lo propio que tiene uno, depende en definitiva del valor del departamento, depende del estado de las partes comunes del edificio. Uno es dueño, cuando uno compra un departamento, es dueño de su departamento y a su vez es condómino con las partes comunes del edificio, y por más que uno tenga el departamento a nuevo, la cocina nueva, el baño a nuevo y todo perfecto, si en definitiva las partes comunes, las escaleras, los cimientos, no están en buenas condiciones, o se vienen abajo o hay algún problema, el departamento, por más que yo vaya al exterior y diga, che, voy a vender mi departamento, mirá qué lindo está, y voy con las fotos, si están podridos los cimientos, no se los voy a vender a nadie el departamento. Entonces tengo que poner un administrador, lo cuido, y si tengo algún problema, bueno, el responsable soy yo, y si cae una mampostería y le rompo la cabeza a alguien, el juicio lo voy a tener, por más que el administrador se haya quedado con la plata o lo que sea, siempre el responsable voy a ser yo. Y en una república, las instituciones son las partes, lo que básicamente lo que soporta las construcciones de arriba, y sobre todo lo que es la educación, la justicia, todas esas grandes cosas son las que soportan lo que está arriba. Si eso de abajo está podrido, y difícilmente lo que está arriba vaya a funcionar o a sostenerse demasiado. Entonces, todos participamos en la construcción de esas bases. Entonces, no sé a qué vino esto, pero me gustó el ejemplo. Entonces yo le decía a Andrés, fijémonos en el ascensor, a ver qué pasa en el departamento por la duda. Cuidémoslo.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y si no, damos por cerrado acá. Espero que les haya resultado interesante. Y Andrés, te agradezco muchísimo la participación. Yo creo que, como te dije antes, volvimos para atrás de un tema que... Pero bueno, para nosotros es muy actual, ¿viste? Porque creo que tenemos que participar, ¿viste? En la construcción de esto, de lo público, de lo común. Sebastián, perdón, Sebastián, una preguntita. Sí, Dale. buenas tardes. Bueno, repito la pregunta que hice ahí en el cuadro de Sí. diálogo. Republicanas en la sociedad contemporánea, ¿hay una forma de llegarle al gran público con estas ideas? Bueno, yo algo te traté de contestar, que para militar primero tenemos que generar una masa específica, ¿viste? De este discurso, que no está desarrollado, creo que en la Argentina, y no tiene mayor, no vende, por lo menos eso es lo que yo entiendo, y nadie lo ha tomado como tal, no está construido, por lo menos no hay una construcción teórica ni práctica con ejemplos como para que esto pueda vender, y no ha sido tomado por ningún partido político y no vende. Hoy hay tanta coyuntura que me parece que no está desarrollado de esto. Pero se lo voy a dejar a Andrés la respuesta. Bueno, ¿cómo se hace? Hay que escribir libros. Y los Ok. libros, bueno, escribir libros, intervenir, participar. Yo creo que así todo el republicanismo tiene un atractivo íncito. Muy poca gente habla en contra de la república. Nadie dice, me tienen harto con la república. Todo el mundo en todo caso trata de apropiarse de la república. Ha habido república en Roma, ha habido república de los hebreos, ha habido república de los indios, ha habido república de los niños, me parece en La Plata, la república española, la república bolivariana. Todo el mundo considera ser una república, con lo cual, si bien la tarea no es fácil, no se debe a la dificultad en sí misma, sino que al revés, es una idea con mucho atractivo y habría que saberla aprovechar mejor. Creo que es decir, hay mucho para hacer, solo hay que tomarse el trabajo y evidentemente pensarlo mejor. Pero no creo que se deba a que el republicanismo no ofrezca oportunidades. Al revés, por alguna razón esto es algo que reaparece siempre, y lo cual es muy comprensible. Lo que pasa es que a veces es cierto, no es tanto el republicanismo, sino el liberalismo. Pienso en la discusión sobre el lawfare. Esto solo llama la atención o preocupa cuando se lo hacen a los que no piensan como yo, pero, perdón, a los que piensan como yo, pero cuando sucede al revés, mucha gente ahora está preocupada por los juicios de corrupción. Hay una ley penal retroactiva en vigencia en Argentina y al 99.99% de la gente eso no le importa, porque hay ciertas personas que no tienen derechos humanos y mejor, ¿no? Con lo cual, eso no es tan republicano, eso es más liberal. Temo que le debemos en gran medida al republicanismo clásico esta idea del lawfare, la idea de que la república tiene enemigos y a los enemigos se los combate, no se les hace juicio directamente. Esto me parece un punto en contra de la tradición republicana, que debería haber tenido en cuenta cuando salió Razones Públicas, pero lo que pasa es que yo nunca soñé que voy a vivir una era en la que el Congreso va a sancionar una ley penal retroactiva, ni siquiera viajando en el tiempo. Me acuerdo de ese programa, El Túnel del Tiempo. Fíjense que no hay un capítulo en el que estos dos astronautas, creo que eran, llegan a, no sé si no llegan a Berlín en un capítulo, pero en 1933-34, pero no sé si hablan de la sanción de una ley penal retroactiva. Esto es algo que nadie pensó que va a vivir. A mí me parece inimaginable. Y bueno, mi imaginación se quedó demasiado corta. Bueno, pero tomo lo que dijiste recién como respuesta a Sebastián.
se puede hacer y hay que hacerlo. Se puede hacer. Creo que es interesante y bueno, y en eso estamos. En eso estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Espero que les haya resultado muy interesante, como a mí. Y Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Realmente me pareció muy bueno y bueno, gracias por tu conocimiento y por compartir tu conocimiento con nosotros. Así que te llamaremos de vuelta para alguna otra cosa. Inshallah, muchísimas gracias, Mauricio, por esta oportunidad. Bueno, gracias a todos los presentes, muchas gracias y nos vemos otra vez. Hasta luego.